Hola, muy buenas a todos desde serenitymarkets.com y bienvenidos a este vídeo de repaso semanal, donde hablaremos un poco de cuál es la situación del mercado de cara a este inicio de nuevo trimestre, de cara a este inicio de mes de julio, y también comentaremos un poco qué es los datos que tenemos que tener en cuenta, ya que esta semana hay muchos datos de empleo, también datos de ISM manufactureros, servicios y demás. Por tanto, estaremos pendientes de todo ello. Antes de empezar, perdonad, comentar que en Intefi Escuela de Negocios está abierto ya una competición de trading, demuestra tus habilidades como inversor y con ello puedes ganar jugosos premios, beca del 50% en el máster de Intefi Escuela de Negocios y el programa especializado en fundamentos del trading. Podéis consultar condiciones en intefi.com, tenéis toda la información y os podéis apuntar de forma gratuita. Dicho esto, vamos a comentar un poco cuál es la situación del mercado. Finalizó el segundo trimestre del año, el mes de junio, un mes que ha sido muy positivo para los mercados, especialmente para el Nasdaq, un Nasdaq liderado también especialmente por los 7 magníficos. Se viene comentando mucho de que los índices, en este caso S&P 500, Nasdaq, están en máximos históricos, pero la amplitud es algo estrecha. Estamos viendo cómo el porcentaje de valores que se encuentran también en esos máximos históricos es inferior a otros máximos anteriores, ¿no? Por ejemplo, solo es el 5 o 7% del porcentaje de valores de S&P 500 los que están en máximos históricos. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero esto es un mínimo histórico. ¿Eso es una señal negativa como tal? Bueno, la verdad es que no es una señal negativa, no hay ninguna correlación negativa entre una amplitud o unos máximos históricos del índice y muy pocos máximos históricos de los valores, ¿no? Al final creo que hay valores más importantes o señales más importantes a tener en cuenta, pero lo que nos muestra esto es la altísima concentración. Lo que nos muestra esto es que el mercado depende de muy poquitos valores. Dicho esto, el mes de julio, sobre todo inicio, pero el mes de julio en general es históricamente el mejor mes del año. Generalmente suele tener un retorno, generalmente no, de forma estacional suele tener un retorno de un 1,67% desde 1928, si hablamos del mes completo. ¿Esto significa que el mes de julio va a subir un 1,67%? No. No sabemos lo que va a pasar. Esto lo único que significa es que estacionalmente el mes de julio los flujos, la situación de los inversores suele ser más positiva. Y si nos vamos a entrar un poquito más en detalle, las primeras 2 semanas del año es el mejor periodo histórico. Fíjense que aquí el rendimiento promedio es del 2,43%. Históricamente o estacionalmente se ve el pico de este periodo el 17 de julio. Veremos a ver, porque sí que es cierto que este mes tenemos todo el tema de los aranceles, que la fecha clave es el 9 de julio. Ojito eso y el ruido que puede generar. Sobre todo es estacionalmente muy positivo estos primeros días de mes de julio, concretamente el día 3 de julio. El día 3 de julio es el día previo al día de la independencia, del festivo por la independencia estadounidense. El día 3 de julio el mercado cierra un poquito antes y, como dice el propio paper de Goldman Sachs, es difícil ponerse corto en el S&P 500 estando junto a la piscina y viendo fuegos artificiales. Y hay muchos operadores que durante esta semana están un poquito más relajados. Ahora, ¿cuál puede ser el catalizador para este periodo? Pues fíjense, porque los fondos sistemáticos vuelven a entrar en juego después de estar un poquito paraditos en las últimas semanas. Sobre todo los fondos de control de volatilidad están listos para llevar a cabo grandes compras a medida que se extrae del modelo de volatilidad realizada esa volatilidad que vivimos en el mes de abril. Por tanto, por ese lado podríamos ver grandes compras, junto con el impulso minorista, que ha sido la principal señal alcista de este, o el principal impulsor alcista de estas últimas semanas. Fíjense que cuando cae un poco la exposición o sí, las compras minoristas, vemos que el índice se ve un poco resentido. Ahora, ¿cómo está de saludable el mercado? Porque sí que es cierto que estacionalmente es un buen periodo, sí que es cierto que hay catalizadores para ello, pero que estos catalizadores también pueden no aparecer, sobre todo si aparece riesgo, si aparece incertidumbre por el lado de los aranceles, como ocurrió en abril. ¿Y cómo está de preparado el mercado para ello? Pues fíjense, como comentaba en la
introducción, solo el 7% de los miembros del S&P 500 se encuentran ahora en máximos de 52 semanas. Esto es algo muy estrecho para estar en máximos históricos, pero es algo que no es una señal como tal negativo. A mí me gusta mucho más observar la línea acumulada de avance-declive. En este caso, si vemos la del New York Stock Exchange en conjunto, no solo la del S&P 500, sí que es cierto que no se encuentra en máximos históricos, pero se encuentra muy cerquita de ello. Es decir, estamos viendo cómo hay más valores del índice, de los índices en general, que suben de los que bajan, lo cual es una señal que a mí me da mucha más un aspecto mucho más positivo que los máximos históricos. Sí que es cierto, como digo, que no hay una señal bajista en que haya unos máximos históricos con un porcentaje tan pequeño de valores en ellos. Básicamente lo único que nos muestra es una alta concentración y evidentemente nos puede señalar cierto riesgo de decir, oye, si estos valores que están liderando se caen, pues podría haber un mayor impacto en el mercado, pero como tal no es una señal al uso. Si nos vamos a observar un poquito más, vemos que desde el año 2022 los nuevos máximos históricos del S&P 500 son de 62 frente al Russell 2000 que son de 0. Esto también nos muestra un poco cómo esas mayores compañías son las que han liderado. Por tanto, en cuanto a amplitud, sí que es cierto que no estamos viendo ninguna señal positiva ahora, porque si la línea de avance-declive estuviera en dirección a la baja, viéramos que lleva en las últimas semanas un poquito más débil, como por ejemplo, me viene a la cabeza la primera quincena de diciembre. Fíjense que en diciembre, sobre todo la segunda quincena, también es un periodo alcista muy positivo, pero la primera quincena veíamos como por el lado de la amplitud estábamos viendo señales más bien negativas. Veíamos que había más valores que caían de los que subían, mientras que el índice iba al alza. Eso sí que es cierto que es una señal más negativa por el lado de la amplitud que ahora no estamos observando. Si nos vamos al lado del mercado de opciones, los dealers tienen importantes posiciones cortas calls en el nivel 6200, nivel que se rompió ayer se cerró por encima de ese nivel en el S&P 500, lo que hace que estos dealers se vean obligados a recomprar posiciones y presionar al alza. Por tanto, los mercados de opciones están posicionados también para poder ir al alza. ¿Cuál es el verdadero riesgo? Uno de los riesgos principales es que la volatilidad se ha desplomado en las últimas semanas debido a la eliminación de la incertidumbre comercial y geopolítica y que haya un posible repunte derivado del riesgo comercial. Creo que el riesgo comercial es lo que más puede impactar, de verdad. Más allá de riesgos geopolíticos, más allá de cualquier otro riesgo que puede tener impacto de forma puntual, el tema de los aranceles puede tener impacto de forma estructural y lo estamos observando, no en los precios, pero sí a nivel económico, sí a nivel de, por ejemplo, el dólar. Se está llevando a cabo una narrativa de cambio total dentro del ámbito comercial estadounidense y eso evidentemente tiene su impacto. De cara también a riesgos, es un poco todo lo comentado, de cara a la segunda mitad de julio y inicios de agosto, donde la liquidez cae un poquito más, muchos operadores de vacaciones, un poquito más descansando, y eso puede generar cierto movimiento. Para esta semana tenemos datos de empleo como punto clave, también datos de PMI, pero hoy en Estados Unidos ofertas de empleo JOLTS, mañana datos de empleo ADP, y en este caso, al ser festivo el viernes, el jueves conoceremos datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Datos importantísimos para ver cuál es la situación, porque en la última semana los datos se han enfriado de una forma bastante rápida, lo cual ha provocado que las probabilidades de bajadas de tipos de la Reserva Federal de este año 2025 aumenten considerablemente.